Me llamo Amparo Torres, tengo 74 años, y he vivido cosas que ni en las novelas más dramáticas se atreven a contar. Algunos me conocen como una mujer fuerte, de carácter firme y mirada serena, de esas abuelas que preparan café con pan dulce, mientras te acarician el alma con historias de otro tiempo. Pero la verdad es que detrás de mi sonrisa tranquila y mi peinado siempre impecable, he cargado con un peso invisible durante casi toda mi vida. Antes de contarte esta historia, te pido que me apoyes con tu like, te suscribas y me digas en los comentarios desde dónde me estás viendo. Así sé quiénes están ahí, escuchando mis palabras, y lo que vas a escuchar es totalmente cierto. Siempre creí que el tiempo lo curaba todo, que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Pero aprendí, quizá demasiado tarde, que hay secretos que no se entierran, solo esperan el momento adecuado para salir a la luz. Esta es la historia de la noche en que rompí mi silencio, justo cuando sentí que mi alma ya se desprendía de este mundo. Porque sí, fue en mi lecho de muerte, al menos eso pensaba yo, cuando decidí contarle a mi nieta la verdad que escondí durante más de 5 décadas. Todo comenzó una noche de otoño. El aire era frío, pero en casa había un calor especial. Mi salud había empeorado mucho las últimas semanas. Ya no me levantaba sola, me costaba respirar y mis fuerzas se evaporaban, como el vapor del té que me traía mi hija cada mañana. Mi familia me rodeaba como si presintieran que ese sería uno de mis últimos días. Yo también lo sentía, pero no me asustaba la muerte, me asustaba irme sin contar lo que jamás debía haber callado. Fue entonces cuando la vi entrar al cuarto. Mi nieta, Clara, siempre fue especial para mí. Tenía la misma mirada que yo cuando era joven, esa mezcla de ingenuidad con una chispa de fuego. Le hice una seña con la mano para que se acercara, y en cuanto tomó asiento a mi lado, le dije algo que nunca antes me había atrevido a pronunciar. Clara, hija, no puedo irme sin contarte algo que cambiará tu vida para siempre. Ella me miró con esos ojos grandes, confundida, pero me tomó la mano con ternura, en silencio, como si entendiera que lo que venía no era una historia cualquiera. Tomé aire, mi voz temblaba, y entonces le conté que lo que ella siempre creyó sobre su madre no era del todo cierto. Le dije que muchos años atrás, cuando la familia aún vivía en el pueblo viejo, sucedió algo que nos marcó a todos, algo tan profundo y vergonzoso, que decidimos borrar de los recuerdos, como si jamás hubiese pasado. Pero yo no podía seguir escondiéndolo. Le expliqué que su madre, mi hija Mayo, no la había concebido de la manera que siempre le contaron, que, en realidad, Clara era hija de otra mujer, una mujer que no pudo quedarse con ella, y que fui yo quien por amor y por miedo al escándalo, decidió criarla como suya, cambiando fechas, nombres y documentos, como si así pudiera reescribir el destino. Clara no dijo una palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su mano comenzó a temblar en la mía. Yo sabía que era demasiado para asimilar en un instante, pero no había vuelta atrás. No lo hice por maldad, le dije, lo hice porque te amaba, porque quería darte una vida digna, porque aquella mujer, tu verdadera madre, no tenía otra opción más que desaparecer. La verdad había salido, después de tantos años, después de tantos silencios. Por fin me sentí libre. Sentí que mis pulmones respiraban sin culpa, y que mi corazón, aunque cansado, latía sin cadenas anoche. Mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, supe que algo dentro de nosotras había cambiado para siempre. Aún quedaba mucho por decir, muchas piezas que encajar, pero el muro del silencio finalmente se había derrumbado, y así comenzó el relato de una verdad escondida, que no solo cambiaría la vida de Clara, sino también mi legado como abuela, como madre y como mujer, después de soltar aquella verdad que me había carcomido el alma durante años. Hubo un silencio tan espeso en la habitación que podía escucharse el tic-tac del reloj en la pared. Clara no decía nada. Su mano seguía en la mía, pero su mirada había cambiado. Ya no me miraba con esos ojos llenos de inocencia y cariño. Ahora había algo más, una mezcla de confusión,
de incredulidad, de dolor profundo que ella intentaba disimular, pero que su alma no conseguía esconder. Yo no podía culparla. Le había arrancado de golpe a la mujer que creyó toda su vida ser su madre. Le había desestabilizado el mundo entero con una sola confesión. ¿Cómo se supone que una nieta debe reaccionar cuando descubre que todo lo que creía saber sobre su origen era una mentira bien maquillada? ¿Por qué nunca me lo dijiste antes, abuela? Fue lo único que murmuró. Con la voz quebrada me costó responder. Las palabras me pesaban como piedras en la garganta, pero con toda la honestidad del mundo le dije, porque tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que me odiaras, miedo de que la verdad hiciera más daño que el silencio. En Clara se llevó una mano al rostro y rompió en llanto. No era un llanto escandaloso, era uno contenido, de esos que salen del fondo del pecho, como si el alma misma se rompiera. Yo también lloré, en silencio, mientras acariciaba sus dedos temblorosos. ¿Quién era ella? ¿Dónde está? ¿Por qué me abandonó? Las preguntas llegaron como un torrente. Clara no quería respuestas suaves, quería la verdad, cruda y sin adornos. Había vivido demasiado tiempo bajo una historia inventada, y ahora que la cortina se había levantado, necesitaba ver todo con claridad. Sin importar lo doloroso que fuera Anle, conté el nombre de su madre biológica, Anestela, una joven que llegó a nuestro pueblo escapando de un pasado que nunca quiso contar del todo. Trabajó en casa de una familia acomodada como empleada doméstica, y por cosas de la vida, terminó involucrándose con el hijo del patrón. Anne es un amor imposible, un embarazo no deseado por la familia del joven. Estela fue presionada, señalada, humillada. Cuando vino a mí, embarazada, temblando de miedo, y sin saber qué hacer, supe que debía protegerla. Ella no te abandonó por falta de amor. Clara te dejó conmigo porque sabía que yo te cuidaría mejor que nadie, porque el mundo le dio la espalda, y tú eras lo único puro que le quedaba. Anne Clara me escuchaba, con lágrimas en los ojos. Quería odiar, quería enfurecerse, pero también comenzaba a comprender. El dolor inicial se transformaba lentamente en una nueva búsqueda, la de su identidad, la de su origen real, la de reconstruir su historia con los pedazos rotos que yo le había dejado. ¿Está viva?, preguntó finalmente, con un hilo de esperanza. No supe qué decir. Habían pasado tantos años. Estela se había marchado del pueblo poco después de dar a luz. Me enviaba cartas al principio, asegurándose de que Clara estaba bien. Ludwig, el silencio. Nunca supe si se fue lejos o si algo malo le ocurrió. La última carta que recibí fue hace más de 40 años. Anne Clara se levantó de la silla, caminó por la habitación sin rumbo, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Luego regresó, se agachó frente a mí y con la voz temblando me dijo: «Gracias por cuidarme, abuela, pero necesito saber quién soy. Necesito encontrarla, aunque me duela». Yo asentí con lágrimas. No podía detenerla. Era su derecho, era su historia. Esa noche Clara no durmió. Se quedó junto a mí, leyendo las cartas de Estela, mirando las fotos viejas, intentando atar cabos, y yo por primera vez en años sentí que la verdad, por más dura que fuera, nos estaba acercando más que todas las mentiras que conté para protegerla. A la mañana siguiente, Clara estaba lista. No había dormido. Lo supe por sus ojos hinchados y su rostro pálido, pero algo en ella se había transformado. La tristeza de la noche anterior se había convertido en una determinación silenciosa, en una necesidad casi desesperada de encontrar la verdad. Sobre la mesa de la cocina colocó la caja de madera que yo le había dado. Allí estaban todas las cartas que Estela me había enviado desde que dejó el pueblo. Algunas estaban escritas con tinta corrida, otras apenas se podían leer. Entre ellas, una en particular llamó su atención. Era la última que recibí, fechada en abril de 1984. En esa carta, Estela hablaba de mudarse para lejos, para empezar de nuevo, para alejarse de los fantasmas del pasado. Mencionaba un pueblo costero, donde el mar se mezcla con el cielo, y nadie pregunta de dónde vienes, decía. Pero no había nombre, ni dirección, ni pistas claras. Anne Clara sostuvo aquella carta como si fuera un mapa del tesoro. La leo una y otra vez,
buscando una pista oculta entre líneas, algo que pudiera llevarla hasta esa mujer que le había dado la vida. Necesito saber, abuela, aunque ella no quiera verme, aunque ya no esté, necesito saber si fui amada alguna vez por ella, dijo con voz quebrada Anle. Entregué también una vieja fotografía. Era una imagen borrosa, en blanco y negro, tomada con una cámara antigua. Allí estaba Estela, joven, con una mirada triste pero serena, sosteniendo a una bebé envuelta en mantas. Detrás de ellas, un cartel medio cortado, donde se alcanzaba a leer parte del nombre del lugar. Suela del Mar Anclara agarró su portátil y comenzó a investigar Anzuela del Mar. Debía ser el final del nombre de algún pueblo. Después de horas buscando en foros, mapas antiguos y registros, encontró una posibilidad: en Santa Manzuela del Mar, una pequeña localidad costera en el sur del país, casi olvidada por el tiempo. Sus ojos se iluminaron. ¿Crees que pudo haberse ido ahí?, me preguntó. Si alguien podía desaparecer sin dejar huella, era Estela. Siempre fue lista, discreta y decidida. No me sorprendería si realmente se refugió en un lugar como ese, le respondí. Anclara no lo pensó dos veces. Tomó una libreta, anotó todo lo que podían: fechas, detalles, nombres. Comenzó a trazar líneas como si fuera una investigadora, como si cada dato la acercara más a esa parte perdida de sí misma. Anne la admiré en silencio. Vi en ella el mismo fuego que alguna vez vi en Estela, ese fuego que no se deja apagar por el miedo, que arde más fuerte cuando hay injusticia, cuando hay verdades que han sido escondidas. Esa tarde, Clara salió de casa con una maleta pequeña. Me abrazó fuerte, pero no lloró. No quería parecer frágil. Me prometió que me llamaría todos los días, que me contaría cada paso. Y aunque mi corazón de abuela temblaba de preocupación, supe que tenía que dejarla ir, porque hay viajes que no se pueden evitar, porque hay heridas que solo sanan cuando encontramos su origen, porque la identidad no es un lujo, es una necesidad del alma. Vi cómo se alejaba por la calle de tierra, bajo el sol de la tarde, con la cabeza erguida y los pasos firmes. No supe si encontraría lo que buscaba, pero estaba segura de que volvería. Sí, porque cuando una mujer se enfrenta a los silencios de su pasado, algo dentro de ella despierta para siempre. Y así comenzó la verdadera historia de Clara, no la que yo le conté durante años, sino la suya, la que debía descubrir por sí misma. Cuando Clara llegó a Santa Manzuela del Mar, el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas, las fachadas desgastadas por la brisa marina, las ventanas cubiertas por cortinas antiguas, todo tenía un aire de nostalgia, como si el pueblo guardara secretos enterrados entre las olas y el salitreán. Era un lugar tranquilo, habitado por ancianos que se sentaban en las puertas de sus casas a observar el paso del día, y por niños que jugaban descalzos cerca de la playa. Nadie parecía tener prisa, y eso le dio a Clara una extraña sensación de paz, pero también de incertidumbre. ¿Cómo iba a encontrar a una mujer que se había escondido ahí hacía más de 40 años? Su primer paso fue ir a la iglesia del pueblo, un edificio blanco con un campanario que marcaba las horas. Allí conoció al padre Elías, un hombre mayor, amable, de mirada profunda. Le mostró la vieja foto en blanco y negro. Padre, ¿alguna vez vio a esta mujer? Tal vez vivió aquí. Hace muchos años. El sacerdote tomó la foto con delicadeza, frunció el ceño, guardó silencio durante unos segundos eternos. Tal vez, no estoy seguro, pero esa cara no me es desconocida. Podría preguntar entre los más viejos del pueblo. Aquí, la memoria es lo único que no se borra con el tiempo. Clara le agradeció y continuó su camino. Entró a una pequeña cafetería frente al mar. En las paredes colgaban fotos en blanco y negro de décadas pasadas. Una en particular le llamó la atención. Era una imagen de grupo, tal vez una fiesta o un evento comunitario. Miró con atención y ahí estaba. Era ella, más joven, con el cabello recogido, vestida de blanco y con una tímida sonrisa. Anne preguntó al dueño del lugar, un hombre llamado Ramón, que tendría cerca de 80 años. ¿Sabe quién es esta mujer?,
la que aparece en esta foto. Pregan, señalando a Ramón, entrecerró los ojos, se acercó despacio, y al verla asintió. Claro que sí, Ann, se llamaba Estela. Vivió aquí, hace muchos años. Trabajaba en el hostal de doña Marta. Ayudaba en la cocina. Era reservada, pero muy buena persona. Un día simplemente desapareció, como si el mar se la hubiera llevado a Ann Clara. Sintió un vuelco en el pecho. ¿Sabe a dónde fue? ¿Por qué se fue? Ramón negó con la cabeza. Nadie supo. Anda, de venir a... Algunos dicen que se fue con un forastero, otros que algo la asustó, pero nunca se volvió a saber de ella. Lo único que dejó fue una caja con cartas, fotos y cosas personales. Doña Marta la guardó por si algún día regresaba, pero murió sin entregarla a nadie. Esa caja era la esperanza. Clara preguntó si sabía quién tenía ahora ese objeto. Después de la muerte de doña Marta, su sobrina heredó la casa. Vive aquí cerca, se llama Lucía. Tal vez ella sepa que fue de esas cosas. Ann Clara salió corriendo de la cafetería, con el corazón latiendo como un tambor. Tocó la puerta de una casa de madera azul. Una mujer de unos 50 años la recibió, sorprendida. Hola, me llamo Clara. Estoy buscando información sobre una mujer que vivió aquí hace décadas. Se llamaba Estela. Me dijeron que su tía doña Marta guardaba sus pertenencias. Ann Lucía la miró en silencio. Luego, con un gesto lento, abrió la puerta por completo. Pasa, Ann. Creo que necesitas ver algo. En ese momento, Clara supo que estaba cada vez más cerca de la verdad. Lucía condujo a Clara por un pasillo angosto, lleno de retratos antiguos y olor a madera envejecida. La casa parecía hablar con cada crujido del piso, con cada sombra proyectada por las cortinas ondeantes. Subieron unas escaleras estrechas hasta llegar a un altillo. Allí, en una esquina cubierta por una manta gris, había un baúl polvoriento. Esto ha estado aquí desde que mi tía murió. Nunca me atreví a abrirlo. Decía que pertenecía a alguien que desapareció sin despedirse. Tal vez tú tengas más derecho que yo a ver qué hay dentro, dijo Lucía. Con voz serena Ann Clara se arrodilló y levantó la tapa con cuidado. El aire que salió tenía un aroma antiguo, mezcla de sal, tinta y tiempo detenido. Dentro había una pela de cartos, un cuaderno de tapas negras, varias fotografías, una pulsera de plata y un sobre con su nombre escrito a mano. Ann Clara, el mundo pareció detenerse. Las lágrimas le brotaron antes siquiera de abrirlo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Balbuceó Lucía, desconcertada. Preguntó. ¿Tú eres Clara, la hija de Estela? Clara asintió lentamente, con él sobretemblando en sus manos. Mi abuela me contó la verdad hace pocos días. Me dijo que mi madre me había dejado con ella, que había desaparecido, que nadie más supo de ella. Lucía retrocedió un paso, como si acabara de ver un fantasma. Tu madre hablaba de ti cada día. Le contaba a mi tía que lo más duro había sido dejarte. Dijo que lo hizo para protegerte de algo. Nunca explicó qué exactamente, pero siempre le suplicaba a mi tía que no perdiera esas cosas, por si un día tú venías a buscarlas. Ann Clara no pudo esperar más. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con letra apretada, algo irregular, pero legible. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es porque decidiste buscar la verdad. Y aunque me rompe el alma saber que creciste sin mí, espero que un día puedas perdonarme. Nunca te abandoné por falta de amor. Fue todo lo contrario. Te alejé para protegerte de algo que nunca supe cómo enfrentar. Había personas que no querían que tú existieras. Gente peligrosa que amenazó con hacerte daño. Me fui para alejarte de ese mundo. Tu abuela Amparo te crió con un amor que yo nunca podré agradecer lo suficiente. Confía en ella. Siempre lo hizo todo por tu bien. Sigo aquí, en este pueblo, aunque nadie me ve. Me escondí tanto tiempo que ahora no sé cómo regresar. Pero si algún día quieres encontrarme, busca la casa detrás del acantilado. Allí estaré, esperando el sonido de tus pasos. Te amo, hija mía. Estela Ann Clara leyó la carta en silencio, con las lágrimas cayendo sin pausa. El corazón le latía como si fuera a estallar. ¿Cómo era posible que su madre estuviera viva? Lucía puso una mano sobre su hombro. La casa detrás del acantilado
existe, a nadie, vive allí desde hace décadas. Siempre creí que estaba abandonada, pero tal vez, Clara no dudó. Bajó las escaleras, salió de la casa y comenzó a caminar en dirección al mar. El viento soplaba con fuerza, levantando su cabello, secando las lágrimas que no dejaban de brotar. Cada paso se sentía como una eternidad. Cruzó las dunas, subió por el sendero de tierra y finalmente allí la vio en una casa pequeña, con paredes de piedra y ventanas cubiertas por cortinas cerradas. Era como en un sueño. Se detuvo frente a la puerta. Su mano temblaba mientras levantaba el puño para llamar a Anne. Y entonces la puerta se abrió. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior bañado por una luz tenue que se filtraba por una ventana lateral. Clara se quedó paralizada. Durante toda su vida había soñado con ese momento, pero ahora que estaba allí, con el corazón a punto de salirse del pecho, no encontraba las palabras, ni siquiera la respiración clara. En el umbral, una mujer de cabello recogido, rostro sereno pero surcado por los años, la miró con ojos que no necesitaban presentación. Eran los mismos ojos que Clara veía cada día al mirarse al espejo. La mujer cubría su boca con una mano temblorosa, y sus labios comenzaron a balbucear. ¿Clara? Clara asintió con la cabeza, sintiendo como todo su cuerpo se estremecía. ¿Mamá? ¿Why? En ese instante, el tiempo dejó de existir. Estela se abalanzó sobre su hija, como si temiera que, si no la abrazaba rápido, volvería a desaparecer. La apretó con fuerza, enterrando su rostro en el cuello de Clara, sollozando como una niña perdida, que al fin encuentra el camino a casa. Perdóname, perdóname por todos estos años. Nunca quise que fuera así, nunca, Clara, entre lágrimas. Solo pudo repetir una y otra vez, estoy aquí, estoy aquí. Entraron juntas a la casa. Estaba ordenada por sencilla. Cada rincón guardaba detalles antiguos, libros, cartas, fotografías descoloridas. Clara notó un retrato suyo de niña sobre una repisa. Siempre lo mantuve ahí, dijo Estela con voz quebrada. Tu abuela me enviaba fotos cada cierto tiempo. Me ayudaba a sentirme menos sola. Anne Clara se sentó en una silla junto a la ventana. El silencio que siguió fue espeso, como si ninguna de las dos supiera por dónde empezar. Finalmente, Estela rompió el hielo. Sé que tienes preguntas y mereces todas las respuestas. No espero que me perdones ahora, pero si estás aquí, si llegaste hasta este rincón del mundo, es porque algo en ti seguía buscándome. Gracias por no rendirte. Anne Clara la miró fijamente. Toda mi vida me dijeron que habías muerto, aunque simplemente no existías. ¿Por qué nos mentiste a todas? ¿Por qué nos dejaste? Estela bajó la mirada y comenzó a hablar con una voz pausada, casi temerosa. Cuando naciste, yo era muy joven. Tu padre era un hombre poderoso, casado. No quería que nadie supiera de ti. Me amenazó, me quitó todo apoyo y me dijo que, si no desaparecía con el bebé, lo pagaría con mi vida. Khan, la tuya me vi obligada a huir. Tu abuela fue la única persona que me protegió. Pero luego comenzaron las llamadas, las persecuciones. Me escondí aquí, con otra identidad. Nadie me buscó más. Pero tampoco pude regresar. Apretó las manos sobre su regazo. Cada palabra era una puñalada y una caricia al mismo tiempo. Entonces, todo fue por miedo. Estela asintió con los ojos rojos. Y por amor. El amor que me obligó a mantenerte a salvo. Aunque me doliera la vida entera, ambas se quedaron en silencio, con la única compañía del mar, rompiendo suavemente contra las rocas, al fondo. Estela se levantó y sacó una caja de madera de debajo de una cómoda. La puso frente a Clara. Aquí guardé todo lo que jamás pude darte en cartas que escribí cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que soñaba contigo. Si me dejas, quiero que las leas. Es lo único que me mantuvo viva todos estos años. Anne Clara la miró, y por primera vez desde que llegó, sonrió débilmente. Sí, mamá, quiero conocer cada parte de ti, y en esa pequeña casa, frente al mar. Dos vidas partidas por el miedo comenzaron, al fin, a reconstruir sus pedazos. Después del reencuentro, esa tarde se volvió eterna. El aire olía a sal, a humedad de mar, y a emociones contenidas
durante décadas. Estela colocó la caja de madera sobre la mesa de la cocina, la abrió con delicadeza, como si fuese un relicario sagrado, y Clara la observó en completo silencio. Lo que había dentro era más que papel y tinta, era el tiempo que no vivieron juntas, los abrazos que faltaron, las palabras nunca dichas. A la primera carta estaba fechada un mes después del nacimiento de Clara en el sobre, amarillento y desgastado. Tenía escrito para el día en que digas tu primera palabra en Clara. La abrió con manos temblorosas y leyó. En voz alta, mi Clara del alma, hoy has balbuceado algo que parecía un mamá, aunque no lo dijiste. Para mí no estuve allí, no te vi, no pude abrazarte. Pero mientras escribo esto, imagino tu voz, tu sonrisa, tus manos pequeñas descubriendo el mundo. Quisiera gritar que te amo, que cada noche sueño con el momento en que podamos estar juntas otra vez. Tu mamá, que jamás ha dejado de pensar en ti, Clara, se llevó la carta al pecho. Su garganta se cerró, sus ojos se llenaron de lágrimas, y por unos segundos no pudo respirar. Estela la miraba desde el otro lado de la mesa, con los ojos húmedos, pero sin decir nada. Había aprendido a vivir en silencio, sin pedir perdón, esperando solamente una oportunidad como esa. Había más cartas, una por cada cumpleaños, por cada fin de año, por cada vez que Clara enfermó, y Amparo escribió para contarle. En una de las cartas, Estela contaba cómo se escondía para no ser encontrada, cómo había cambiado de nombre 3 veces, cómo lloraba cada noche mientras observaba las estrellas, y se preguntaba si su hija estaría mirando las mismas. ¿Cómo hiciste para sobrevivir así?, preguntó Clara con voz entrecortada. Mi afer a ti, incluso sin tenerte. Imaginaba tu vida en la escuela, tus amigos, tus amores, todo lo escribía. Era la única manera de sentirme parte de tu mundo, respondió Estela, apretando una taza de té entre las manos para no temblar. Clara continuó leyendo. En una carta escrita cuando ella tenía 13 años, Estela hablaba de cómo deseaba estar presente el día de su primera menstruación, para explicarle lo que nadie te dice, para abrazarla si se sentía confundida. En otra, deseaba haber podido peinarla antes del primer día de escuela secundaria. Había incluso una carta donde Estela decía que había ido en secreto a una presentación escolar, escondida entre el público, solo para verla desde lejos. Clara dejó de leer. Su corazón estaba desbordado. ¿Fuiste a verme en persona? Estela asintió. Tenías 10 años. Recitaste un poema sobre las madres. No pude quedarme hasta el final. Me dolía demasiado. Clara se levantó de la mesa. Caminó hasta el ventanal que daba al mar. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Era hermoso, pero también trágico. Todo lo que habían perdido, todo lo que les habían arrebatado. ¿Por qué no me escribiste directamente? ¿Por qué no intentaste llamarme?, preguntó, sin volverse. Tu abuela me lo pidió. Dijo que si alguna vez lo hacía, pondría en peligro a ambas. Me juró que te protegería, y yo confié en ella. No sabes cuánto me costó callar. Clara no dijo nada, solo permaneció allí, en silencio, mientras el sonido del mar llenaba la habitación. Finalmente giró lentamente y volvió a sentarse. Quiero leerlas todas, pero contigo, una por una. Y así lo hicieron durante horas, madre e hija, compartiendo un pasado escrito con amor desesperado, reescribiendo su historia con cada palabra revelada. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que su historia, aunque dolorosa, podía tener un nuevo comienzo, después de pasar toda la tarde leyendo aquellas cartas. Clara y Estela permanecieron en silencio por unos minutos. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que ambas respiraran el mismo aire, ya no como desconocidas, sino como madre e hija, unidas por la verdad, el dolor y el amor que sobrevivió al abandono forzado. Al día siguiente, Clara decidió quedarse en la casa de Estela unos días más. No podía marcharse sin conocerla de verdad. Tenía preguntas acumuladas por años, vacíos en su historia personal que por fin empezaban a llenarse. Durante las mañanas, caminaban juntas por la playa. Estela le contaba historias de su juventud, cómo conoció al padre de Clara, cómo fue el embarazo y cómo su familia
especialmente Amparo, hizo todo lo posible para separarlas. A pesar de la rabia que Clara sentía por su abuela, también entendía que la mujer que la crió lo había hecho con dedicación. A su manera, también la había amado. ¿Tú la odias?, preguntó Clara una tarde mientras miraban el atardecer. La odié por muchos años, hasta que entendí que ella también fue víctima de sus miedos, pero no justifico lo que hizo. Nunca se lo perdoné del todo. Clara sintió, ella también empezaba a sentir esa mezcla de dolor, amor y traición. Nada era blanco o negro. Turut estaba envuelto en matices, como las cartas que su madre había escrito con lágrimas y esperanza. Poco a poco, comenzaron a compartir cosas cotidianas. Cocinaban juntas, veían viejas películas, hablaban hasta altas horas de la noche. Clara descubría en Estela un reflejo de sí misma, el mismo sentido del humor, la misma forma de cruzar los brazos al escuchar algo que no le gustaba, incluso la manera en que ambas fruncían el ceño. Al concentrarse y una noche, Estela la llevó al desván. Allí guardaba una caja de objetos que había coleccionado durante los años anfotos, juguetes, recortes de periódico, todo lo que tenía relación con Clara. Incluso había guardado un mechón de cabello de cuando era bebé que Amparo le había entregado tras el nacimiento. Clara no pudo contener las lágrimas. Todo este tiempo estuve aquí, sola, pero contigo en mi corazón, susurró Estela. Ese momento selló algo entre ellas, un antes y un después. Ya no eran solo madre e hija, eran dos almas que habían sido mutiladas por una decisión injusta y que ahora intentaban, con ternura y paciencia, reconstruir un vínculo que siempre existió. Aunque escondido, Clara también compartió su vida, sus estudios, su trabajo, sus desamores, sus logros. Estela escuchaba con atención, como si quisiera absorber cada palabra para recuperar el tiempo perdido. A veces lloraban, a veces reían, y otras simplemente se abrazaban, sin decir nada. No sé cuánto tiempo tendremos, dijo Clara una mañana, pero quiero aprovechar cada segundo. Eso es todo lo que siempre soñé, respondió Estela. Ambas sabían que no podían apagar el pasado, pero sí podían elegir cómo construir el futuro. Clara comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que vivía con Estela, como una forma de dejar constancia de ese reencuentro, para que nadie jamás volviera a borrar su historia. Los días se convirtieron en semana. Cuando Clara regresó a ciudad, lo hizo con el corazón renovado. Había recuperado algo más valioso que cualquier herencia o verdad revelada. Había encontrado su raíz, su origen y su madre. Cuando Clara volvió a su ciudad, algo dentro de ella había cambiado profundamente. Durante años, había caminado por la vida con la sensación de que algo le faltaba, como si parte de su historia hubiera sido escrita por otros. Ahora, por fin, ella era la autora de su propia verdad. En su regreso, decidió que no podía guardar todo lo vivido solo para sí. Sentía una necesidad urgente de contarle al mundo lo que había pasado, no para señalar culpables, sino para liberar su alma y quizás ayudar a otros que también vivían con vacíos familiares o verdades escondidas. Comenzó escribiendo pequeñas crónicas, relatos íntimos sobre sus días con Estela, sobre el sonido de su voz, el aroma de su cocina, las cartas escondidas, las caminatas al atardecer, las lágrimas compartidas. Las publicó en un blog que tituló En volver a la raíz. En menos de una semana, sus textos comenzaron a circular por redes sociales. Personas de distintos países comentaban con emoción, compartiendo sus propias historias familiares, sus pérdidas, sus reencuentros, sus secretos. En Clara se dio cuenta de que lo que había vivido no era un caso aislado. Muchas familias guardaban silencios dolorosos por generaciones. Muchas hijas y madres habían sido separadas por decisiones injustas, por miedos, por prejuicios, por el qué dirán. No estás sola, le escribió una mujer desde México. Yo también encontré a mi madre biológica después de 40 años. Tu historia me dio fuerzas para buscarla. Cada mensaje era un bálsamo. Clara sentía que su dolor había servido para algo mayor. Estela, desde su casa junto al mar,
leía los relatos con lágrimas en los ojos. A veces la llamaba emocionada, solo para decirle gracias por darme voz. Un día, Clara recibió una invitación para contar su historia en una emisora de radio. Aceptó con nervios y orgullo. Frente al micrófono, habló con el corazón, sobre su abuela, sobre el silencio, sobre las cartas, sobre el reencuentro. No omitió el dolor, pero tampoco la esperanza. Me mintieron toda la vida, dijo al aire, pero no por eso dejaré que esa mentira me defina. Hoy conozco mi verdad. Hoy tengo a mi madre, y eso para mí lo cambia todo. Tras la entrevista, su historia fue compartida por varios medios. Personas comenzaron a enviarle cartas, regalos, fotografías. Muchas abuelas escribían diciendo que, después de escucharla, decidieron contarles la verdad a sus nietos. Otras madres se animaron a buscar a sus hijos dados en adopción años atrás. Era como si su relato hubiera encendido una chispa colectiva de reconciliación, pero no todo era aceptación. Hubo quienes la criticaron, que consideraban que debía haber guardado silencio por respeto a los muertos. Clara entendía ese punto de vista, pero no se detuvo, porque el silencio, según ella, había sido precisamente el arma más destructiva de su familia a un día. En medio de todo este torbellino de emociones, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita con una caligrafía familiar. Era de su abuela Amparo Clara. Tembló. La carta había sido escrita poco antes de su muerte. Querida Clara, quizás cuando leas esto, ya no estaré. Me duele pensar que me recuerdes como una villana. Te prometo que todo lo que hice, lo hice porque creía que era lo mejor para ti. Tu madre y yo veníamos de mundos distintos. Yo no podía soportar la idea de perderte. Y por eso, la alejé. Me equivoqué, me cegó el miedo. Espero que algún día puedas perdonarme y que nunca repitas mis errores. Con amor. Tu abuela Amparo Clara cerró los ojos. Por primera vez en años, lloró. Por su abuela, no desde el enojo, sino desde la compasión. Entendió que, al final, todos eran solo humanos, intentando amar como podían, aunque a veces ese amor se convirtiera en dolor, y con esa carta en el pecho. Supo que su historia, aunque marcada por la mentira, estaba encontrando su redención. Con el paso del tiempo, Clara comprendió que la historia que había vivido no era solo suya, era una historia de muchas generaciones, de decisiones que se arrastraban como sombras silenciosas, de heridas que se transmitían sin palabras, pero también era una historia de redención, de encuentros tardíos y de amor que, aunque herido, nunca desapareció del todo en Clara, y Estela se convirtieron en inseparables. Cada encuentro, cada llamada, cada abrazo, era un acto de reparación. Un pequeño ladrillo en el puente que estaban reconstruyendo, entre madre e hija no, hablaban mucho. Del pasado ya no hacía falta. Ambas sabían lo esencial. Se habían reencontrado, y eso era suficiente. Estela se transformó en abuela. Conoció a los hijos de Clara, les contó cuentos, les enseñó canciones de su infancia, les preparó postres con las recetas de su abuela. Aquella casa junto al mar, que un día fue símbolo de soledad, se llenó de risas, juegos y amor en Clara. También cambió. La joven que antes desconfiaba de los lazos familiares, ahora era una defensora de la verdad y el perdón. Su blog creció tanto que fue invitada a escribir un libro. Lo tituló A las cartas que me devolvieron la vida. En él no solo contaba su experiencia, sino que compartía otras historias de hijos, madres y abuelas que, como ella, habían vivido secretos y reencuentros. El libro se convirtió en un éxito inesperado, traducido a varios idiomas, pero más allá del reconocimiento público, lo más importante para Clara era el impacto real en las personas. En las firmas de libros, muchas mujeres se acercaban llorando, agradeciendo por haberles dado el valor de buscar su verdad. Un día, mientras caminaba por la playa con Estela, Clara le dijo: ¿Sabes qué me enseñaste, mamá? Que el amor, aunque escondido o silenciado, siempre encuentra el camino para florecer. Estela la miró con los ojos brillantes. Y tú me enseñaste que nunca es tarde para volver a empezar. Al volver a casa, Clara se sentó
en el mismo rincón donde años atrás había leído la primera carta. Ahora tenía una nueva en sus manos. Esta vez era su propia carta. Empezó a escribirla para sus hijos, para que supieran que la verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria. QL no significa olvidar, sino entender. Que el amor verdadero no se rompe con la distancia ni con el tiempo. Mientras escribía, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez, todas las piezas del rompecabezas encajaban. Por fin, su historia tenía un cierre. No perfecto, pero profundamente humano en su interior. Clara también perdonó a su abuela Amparo, porque entendió que los errores no definen a una persona, sino lo que se hace con ellos. Y Amparo, al dejarle aquella carta, había dado el primer paso hacia el arrepentimiento en esa noche, mientras el sol se escondía tras el horizonte. Clara se sentó junto a Estela, en silencio, viendo cómo las olas besaban la arena. No hacía falta decir nada. Sus corazones hablaban por sí solos, porque al final, la vida no se trata de evitar el dolor, sino de saber transformarlo en amor. Y esa fue, sin duda, la mayor lección que Clara recibió de su madre, y de la historia que jamás pensó que viviría. Antes de terminar, te pido que te suscribas al canal y le des tu like, para que la abuela esté feliz y siga trayendo más relatos jamás vistos en otro lugar. La abuela te espera en la próxima historia impactante y sorprendente. Cuídense.